Me gustaría recordarte que tus palabras tienen poder. Lo que dices importa y tiene un efecto en tu vida. La Biblia es muy clara al respecto. Proverbios 18, versículo 21 dice: «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto». Proverbios 12, versículo 18 afirma: «Hay palabras que hieren como espada, pero la lengua de los sabios brinda curación». Efesios 4, versículo 29 nos instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». A lo largo de toda la Biblia, es evidente que lo que decimos importa. Lo que dices sobre ti mismo importa. Las palabras que hablas sobre tu vida importan. David oró en el Salmo 14 diciendo: «Pon, Señor, una guardia a mi boca, vigila la puerta de mis labios». Creo que todos necesitamos orar esta oración. Una guardia debe estar sobre nuestros labios para evitar consecuencias indeseadas debido a nuestras palabras. Te animo hoy a alinear tus palabras, a alinear tu habla con la palabra de Dios. Hay poder en declarar cosas buenas sobre ti mismo, y hay aún más poder en declarar la palabra de Dios sobre ti. Comienza a confesar: «Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Confiesa que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Te animo a hablar y hacer declaraciones que estén alineadas con la palabra de Dios. Comienza a decir: «No he recibido un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, amor y una mente sana». Comienza a decir: «Algunos confían en carros y otros en caballos, pero yo confío en el nombre del Señor». Nuestras palabras son tan poderosas que pueden cambiar el mundo a nuestro alrededor para bien o incendiarlo para mal. El libro de Santiago tiene mucho que decir sobre cómo usamos nuestras palabras. Santiago 3, versículos del 3 al 10 dice: «Cuando ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal». Tomen como ejemplo los barcos. Aunque son muy grandes y empujados por fuertes vientos, son dirigidos por un pequeño timón, según la voluntad del piloto. De manera similar, la lengua es un órgano pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Fíjense en cómo un gran bosque puede ser incendiado por una simple chispa. Así también, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Situada entre los miembros de nuestro cuerpo, contamina a la persona por completo, incendiando todo el curso de su vida, siendo ella misma encendida por el infierno. Toda clase de animales, aves, reptiles y criaturas del mar pueden ser domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si alguna vez has visto una carrera de caballos, notarás que colocan un artilugio de cuero llamado brida alrededor de la cabeza del caballo. La brida tiene una pequeña pieza llamada bocado que va en la boca del caballo. El gran caballo es controlado por el pequeño bocado en su boca. Solo un ligero tirón a la izquierda en la brida hará que el caballo vaya en esa dirección. Ese gran animal es controlado por una pequeña pieza de metal en su boca llamada bocado. Un barco enorme también es controlado por una de sus partes más pequeñas. Piensa en todas las partes grandes de un barco. Lo que realmente dirige el barco es el timón. Un timón es un dispositivo usado para dirigir y maniobrar un barco. Es una de las piezas más pequeñas, pero a menudo son las cosas más pequeñas en nuestras vidas las que tienen un control significativo sobre nosotros. Lo mismo es cierto con nuestra lengua. Aunque relativamente pequeña en comparación con la mayor parte de nuestro cuerpo, tiene más poder para controlar nuestro futuro que cualquier otra parte del cuerpo. Santiago compara nuestras lenguas con un incendio forestal y con el fuego del infierno.
El fuego causa daños, nuestras palabras también pueden causar daños. Las palabras que dices pueden destruir relaciones que has construido durante toda tu vida. Puedes decir algo en 30 segundos que arruinará toda tu vida o la vida de aquellos a tu alrededor. En los versículos 7 y 8, Santiago habla sobre el poder que la humanidad ha demostrado para domar animales salvajes, pero aún es incapaz de domar la lengua. Reflexionemos sobre todas las grandes realizaciones que la humanidad ha logrado en los últimos 2000 años desde que Santiago escribió su epístola. Hemos viajado a la Luna, creado teléfonos que nos permiten comunicarnos con personas al otro lado del mundo e incluso desarrollado hologramas en movimiento. Sin embargo, no hemos encontrado una manera de controlar nuestra lengua. La misma lengua que usamos para alabar a Dios, a menudo la usamos para menospreciar a las personas. Imaginemos que vienes a mí y me dices lo grande que crees que soy. Me sentiría halagado y muy agradecido por el cumplido. Sin embargo, si al momento siguiente me dices que odias a mi hijo, me llenaría de ira. Aunque me hayas elogiado, eso no importaría porque usaste tus palabras para menospreciar a mis hijos. A menudo hacemos lo mismo con Dios, lo alabamos, pero luego chismeamos y desanimamos a sus hijos. Nuestras palabras realmente importan. Dado que tienen tanto peso en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, debemos intentar controlar nuestra lengua. Una manera de usar nuestras palabras para el bien es dar mensajes de ánimo a las personas. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Como creyente, puedes sentir un impulso para dar una palabra de aliento a alguien. Esto generalmente es el Espíritu Santo incentivándote a usar tus palabras para el bien. Otra manera de usar nuestras palabras para el bien es manteniéndonos en silencio. Proverbios 11, versículo 12, nos recuerda que es mejor quedarse callado que hablar mal de tu prójimo. Si vas a chismear o decir algo doloroso, puede ser mejor guardarlo para ti mismo. También podemos usar nuestras palabras para el bien teniendo conversaciones difíciles con las personas. En Mateo 18 vemos que a veces necesitamos hablar con las personas cuando pecan. Debemos recordar hablar con amor y cuidado al tener conversaciones difíciles, en lugar de hacerlo desde un lugar de juicio y autojusticia. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. La verdad es que en algún momento de nuestra vida usaremos nuestras palabras para causar daño, ya sea desanimando a nuestro cónyuge, chismeando sobre un amigo o hablando duramente con un vecino. Tendremos consecuencias terrenales por esas palabras, pero esas palabras también pueden calificar a alguien para entrar en el infierno porque, cuando hablamos maliciosamente contra nuestro prójimo, no solo estamos pecando contra un ser humano, sino también pecando contra un Dios santo. Sin embargo, hay alguien que siempre usó sus palabras para el bien. Donde tú y yo derribamos a nuestro prójimo, Él lo levantó. Cuando tú y yo chismeamos sobre un amigo, Él siempre dijo la verdad. Donde tú y yo asesinamos a alguien con nuestras palabras, sus palabras trajeron vida. Esa persona es Jesús. En Jesús encontramos perdón para nuestras palabras destructivas y no solo eso, en Jesús encontramos una manera de controlar nuestra lengua. A medida que creces en tu relación con Jesús, Él cambia tu corazón, lo que cambiará la manera en que hablas. Por eso, te animo a acudir a aquel que puede hacer que hables palabras de vida para quienes te rodean. Déjame decirte algo, por si aún no lo sabes, tus palabras importan. Si lees el libro de Santiago, verás que menciona el poder de las palabras. De hecho, en el capítulo 3 dice, la lengua también es un fuego. Piensa en esto, un fuego. ¿Por qué la lengua sería comparada con un fuego? Lo que Santiago está tratando de decirnos es que el mismo fuego que trae calor a la casa es exactamente el mismo fuego que puede quemar esa casa. ¿Qué tipo de fuego están encendiendo tus palabras? ¿Qué tipo de fuego están avivando tus palabras? ¿Qué tipo de fuego estás hablando? ¿Qué llamas salen de tu boca? Lo interesante sobre nuestras palabras es que, una vez que se encienden, pueden encender esperanza, curación,
alegría y amor. Las palabras tienen impacto. Cuando hablas, las palabras pueden alcanzar a alguien y destruirlo emocionalmente sin que nunca toques a esa persona. Pero las palabras también tienen vida. Hijo de Dios, aprende a hablar, aprende a declarar. De hecho, solo Dios puede hablar y crear. Pero Dios también habló varias promesas en la Biblia y como creyentes podemos hablar esas promesas en existencia sobre nuestras vidas. Dios dice, si está alineado con mi voluntad, si hablas en mi nombre, si crees y tienes fe en que yo puedo, entonces tus palabras pueden mover cosas en el reino espiritual. Las oraciones pueden ser respondidas cuando las palabras se hablan en línea con la voluntad de Dios. Con la palabra de Dios, la sanidad ocurrirá. Los matrimonios serán restaurados, las ideas se harán realidad y las maldiciones generacionales serán quebrantadas. Dios nos dice en su palabra que la lengua tiene un poder increíble. Cuando usas las palabras de manera correcta, tienen el poder de mover montañas. De la misma manera, si usas mal tus palabras y hablas sin cuidado, pueden hacer que toda tu vida se desmorone. La palabra de Dios nos insta repetidamente a ser cuidadosos con nuestras palabras. 1 Pedro 3, versículo 10 dice, «Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño». Colosenses 4, versículo 6, nos instruye, «Sea vuestra conversación siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno». Efesios 4, versículo 29 nos aconseja, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Proverbios 10, versículo 19 advierte, «En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente». Proverbios 15, versículo 4 enseña, «La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu». Proverbios 21, versículo 23, asegura, «El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias». Repetidamente, la Biblia nos dice de diferentes maneras el mismo mensaje. Las palabras importan, tus palabras importan. Pero quiero enfocarme en un versículo específico. Proverbios 18, versículo 21, dice, «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto». Romanos 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si comienzas a hablar la palabra de Dios audiblemente y repetidamente, estarás constantemente escuchando la palabra de Dios, y es entonces cuando la fe surge. Por ejemplo, si sigo declarando Romanos 8, versículo 37, «Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Si continúo repitiendo Deuteronomio 28, versículo 13, «Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola». Filipenses 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Primera de Juan 4, versículo 4, «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Al declarar repetidamente la palabra del Señor, la escucho. Mi fe crece, mi creencia se fortalece y mi vida de pensamientos comienza a cambiar porque estoy meditando en la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, no estamos simplemente diciendo frases para sentirnos bien. La palabra de Dios es viva, verdadera y poderosa. Cuando hablamos su palabra sobre nuestras vidas, comenzamos a ver el poder de esas palabras en acción. Además, hablar la palabra de Dios trae vida. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestra lengua es capaz de hablar vida sobre las situaciones que enfrentamos, sobre las personas con las que interactuamos y sobre los hijos que criamos. Un gran ejemplo es que, si le preguntas a las personas qué les ha causado más dolor en sus vidas, descubrirás que las palabras dichas a ellas o sobre ellas por alguien que amaban o en quien confiaban, tuvieron más efecto que cualquier dolor físico que puedan haber sentido.
Esto se debe a que las palabras pueden tocar nuestras emociones, y cualquier cosa que pueda movernos emocionalmente es capaz de tener un impacto duradero en nuestra vida. Para un estudiante, un maestro que le diga que nunca será nada puede motivarlo a convertirse en un empresario exitoso, todo porque esas palabras lo lastimaron y encendieron un fuego dentro de él que impactó su futuro. Ese mismo maestro puede decir esas mismas palabras a otro estudiante, y ese estudiante nunca logrará nada porque se rendirá y creerá en esas palabras. Las palabras pueden tener efectos duraderos en las personas. Tus palabras pueden hablar vida en tu propia situación. Si estás enfrentando una enfermedad, di a ti mismo: por sus heridas he sido sanado. Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Y verás que tu fe crecerá. Querido hermano, querida hermana, nunca subestimen el poder de sus palabras. En un mundo lleno de negatividad y desaliento, elijan ser una voz de esperanza y ánimo. Opten por hablar palabras que edifiquen, que traigan vida y que reflejen el amor y la verdad de Dios. Sean conscientes del impacto eterno que sus palabras pueden tener, no solo en su vida, sino también en la vida de quienes los rodean. Que su boca sea un instrumento de bendición y que sus palabras sean un reflejo de la gracia de Dios. Alinéense con la palabra de Dios y declaren sus promesas sobre su vida y sobre la vida de aquellos a quienes aman. Recuerden que, así como Dios creó el universo con su palabra, ustedes también tienen el poder de moldear su mundo con sus palabras. Que sus palabras traigan sanidad, restauración y transformación. Que sean conocidos por hablar vida, por ser una fuente de luz en medio de la oscuridad. Que el Señor ponga una guardia sobre sus labios para que hablen con sabiduría y discernimiento, y que, sobre todo, sus palabras sean un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo, aquel que nos amó primero y que nos llama a ser luz y sal en esta tierra. Vivan de acuerdo con la verdad que profesan y permitan que cada palabra que salga de su boca sea una semilla de vida, esperanza y fe. Hoy, si desean reconciliarse con nuestro Salvador Jesucristo por haberse alejado de sus caminos, o si quieren iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenten aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.